Le damos la bienvenida a Horacio Berbisky. Horacio, ¿cómo estás? Hola, Horacio. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la visita. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando la escuchaste a Cristina, ¿qué escuchaste? Bueno, escuché algo que ella viene diciendo hace mucho tiempo, que es necesario discutir algunos temas estructurales con quienes no piensan lo mismo, porque hay problemas que cualquier gobierno que venga después del actual, sea peronista o antiperonista, va a tener que enfrentar el mismo problema. Ahora, antes de ir a eso, yo quisiera señalar algunas cosas. Ella hizo una referencia al atentado que padeció el presidente Irigoyen en la Navidad del año 29. ¿Querés ver esa parte? Sí. Dale, compartimos lo que dijo la vicepresidenta hoy. Diario de sesiones de este Senado. El atentado fue el 24 de diciembre, pero el 21 de enero del 30, hubo una sesión. Y entonces un senador radical, el senador del Valle, pide la palabra para hacer una manifestación precisamente por eso que había sucedido. Y miren lo que dice. Esto lo digo en nombre de la representación radical, con entera conciencia y tranquilidad. Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud interperante y desorbitada de la prensa, de partidos y aún, señor presidente, del mismo honorable Senado. En la misma esquina del domicilio del doctor Irigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Irigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado, dice, que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas, oyó quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, que recordó la Revolución Francesa y habló de la guillotina. De la guillotina, 1930. Va a ser un siglo. ¿Qué le contesta la oposición? Senador Vidal, de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. 6 meses después de esto, Hipólito Yrigoyen se producía el primer golpe militar de la historia y se fundaba lo que después se conoció hasta 1983 como el Partido Militar. ¿Por qué querías hacer mención a esto? Porque es anterior al peronismo esto. Es decir, la idea de que el problema es con el peronismo está desmentida por este episodio. El peronismo nació 14 años después de esto. Es decir, y de alguna manera lo que vemos por parte de algún sector de la oposición actual, y lo ha dicho el expresidente Macri, que no quieren volver atrás al 43, quieren volver a antes del 16. Es decir, quieren borrar no solo el peronismo, quieren borrar también el irigoyenismo. Y por eso me parece muy interesante este corte que acabamos de ver de Cristina. ¿Crees que el radicalismo puede agarrar el guante con esto y agradecerlo en un punto, decir algo? Mira, ahí hay una paradoja, hay varias paradojas. Los líderes de la oposición que se disputan la candidatura presidencial del antiperonismo del PRO son 2 experonistas. Son Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y el líder del radicalismo que podría, como decís vos, tomar el guante y hacer un reconocimiento es el carcelero de Milagro Sala. Es el precursor de lo que le están haciendo ahora a Cristina. Es decir,
Morales con Irigoyen no tiene nada que ver. Pero fue también que se comunicó con ella, ¿no? Directamente. El que le mandó un mensaje. Está bien, son gestos que es posible, no conozco el detalle, pero digo, Morales asume la gobernación de Jujuy el 10 de diciembre del año 2015 y lo primero que hace es pedir que le manden 2 contingentes de gendarmes para reprimir un acampe que está haciendo en la Plaza Belgrano la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales que le están pidiendo a Morales una reunión para discutir la continuidad o la no continuidad, porque Morales había cortado, de una serie de planes y de programas de construcción de vivienda y todo lo demás. Y Morales, en vez de reunirse con ellos para discutir el tema, pide que le manden 2, y si Milagro no es detenida en la primera semana del gobierno de Morales, es porque uno de los 2 ómnibus de gendarmes se desbarranca porque tenía las gomas en mal estado y mueren 40 pibes de la gendarmería al caer el ómnibus en un barranco. Y por eso se posterga hasta el 16 de enero la detención de Milagro. Pero eso está planeado desde el día 1. Jujuy es el laboratorio, es el ensayo general de lo que luego van a hacer con Cristina. Y vos decís difícil que el radicalismo conducido por ese hombre pueda ser la clave para que la oposición reencarrile la discusión política. Y yo creo que ese radicalismo con ese liderazgo no. Ahora, Horacio, me parece, a tu criterio, me parece imposible, ¿no? ¿Cuál es la clave para que se pueda recuperar el debate por las políticas concretas para solucionar los problemas más acuciantes de la gente? Si hay sectores de la política que apuestan a cierto grado de violencia, de hostilidad, como modo de acumular electoralmente. Me parece que lo que hay que hacer es una tarea pedagógica, recordarles cómo les fue cuando hicieron lo mismo en el año 10. Es decir, ellos ganaron la elección del año 9, crearon bajo la conducción de Patricia Bullrich el Grupo A y decidieron negarle el agua y la sal al gobierno de Cristina. Y le votaron en contra absolutamente todo durante el año 10 en el Congreso. La dejaron sin presupuesto. Cristina tuvo que prorrogar el presupuesto del año 9 porque la dejaron sin presupuesto. ¿Y qué pasó? Pasó que en el año 11 Cristina fue reelecta con el porcentaje más alto de votos después de Perón en la historia argentina. Bueno, esto puede pasarles de nuevo. Me parece que tendrían que pensarlo. Y la actitud en la que están es parecida a aquella. Por ejemplo, yo publiqué en El Cohete a la Luna un diálogo que tuvo Luis Juez, otro peronista, de paso, se ha dicho, durante la campaña electoral, cuando él presentó su candidatura a senador, fue a la Bolsa de Comercio de Córdoba y le preguntaron qué proyectos iban a impulsar desde el Senado después de la elección. Y Juez, en ese estilo mole que tiene, dijo: quiero ser claro, muchachos, nosotros no vamos a proponer nada, lo que vamos a hacer es votarles todo en contra, no lo vamos a dejar gobernar. Y es lo que están tratando de hacer. Ahora, esa comparación... eso es insostenible. Eso es insostenible. Pero esa comparación que haces supondría o por lo menos como rasgo distinto de aquel momento, que hay un bloque de la derecha que aprendió, que incorporó alguna experiencia. No, yo digo que debería aprender. Un gobierno que yo tenía no digo otra que performance. aprendió. Un gobierno que tenía otra performance, aquel gobierno, y Cristina candidata, digamos. Bueno, esa es la otra contradicción. Cristina tiene un altísimo nivel de adhesión por el recuerdo de lo que fueron las políticas de su gobierno. Y hoy es vicepresidenta de un gobierno que lleva adelante políticas totalmente distintas. Esa es otra contradicción que tenemos. Y hoy, digamos, en la reunión con los curas, que fue muy interesante, déjame decir algo sobre esa reunión. Ella se reunió con 2 sectores distintos de curas, curas católicos.
Unos son los curas en opción por los pobres. Sí. Otros son los curas villeros. Son dos grupos que a menudo se confunden, pero que son totalmente distintos. Ahí hubo algunas personalidades muy interesantes. Por ejemplo, si tenemos las imágenes, el primer cura que habla, el primer cura que habla de la remera roja es Ignacio Blanco. Sí. Es un cura en opción por los pobres de Sí. Quilmes, que habla muy bien. Después habla Toto, De Bedia. el padre Lorenzo. Toto de Bedia. Padre Toto, que es Lorenzo de Bedia. Ujú. Lorenzo de Bedia no es en opción por los pobres, sino cura villero. Sí. Es hijo de Bartolomé de Bedia, que fue el jefe de editoriales de La Nación. Es decir, en consecuencia, ahí están en una de esas pantallas teníamos la imagen de Toto. El padre era un hombre conservador, pero muy inteligente, muy decente, muy buena persona. Y los hijos, bueno, tiene una diversidad de hijos. Tiene al padre Toto, que es cura villero, está en la Villa 1114, hace un trabajo fantástico. Tiene a otro que es columnista de Clarín y que publica unas porquerías insufribles en contra de Cristina permanentemente. Y tiene otro que fue fiscal, que fue el fiscal que denunció que Rodríguez Simón había, para forzar la renuncia de Gil Carbó, le había transmitido la amenaza para sus hijas. Es decir, es una diversidad muy grande. ¿Por qué haces el señalamiento de la elección de Cristina de reunir estos dos grupos distintos de curas? Porque me parece interesante, me parece una muestra de amplitud de ella, pero no busca un obispo, busca a los curas, y son los curas que están en los barrios, que están con la gente pobre. Y en ese sentido, el que está sentado al lado de ella, el otro pelado que está al lado de ella, es Domingo Bresci. Domingo Bresci, que tiene 84 años, es la continuidad del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Mira. El sábado que viene se va a celebrar los 60 años de Domingo Bresci como sacerdote. Y es un tipo que mantiene una línea, una coherencia realmente admirable. Y la mujer que habla es una religiosa, se llama Ana María Donato, que le dice a Cristina que el pueblo te quiere porque nosotros te queremos porque el pueblo te quiere. Y el pueblo te quiere porque durante tu gobierno la gente tenía trabajo y comía bien. Ahora, Una cosa muy clarita, muy sintética, muy poco retórica. Pero también hay sectores del pueblo que efectivamente ven todo lo contrario en Cristina. Creer que hay un solo pueblo, o no sé, ¿cómo estás viendo esa categoría? Bueno, ella se refiere a los barrios, Sí, por supuesto, en los cuales ellos trabajan. Digo, por supuesto hay una diversidad de... Pero lo que yo digo es que, digamos, los grados de adhesión y de intensidad de la adhesión que tiene Cristina son por lo que fue su gobierno. ahora, Cristina también menciona que habla con el Papa, que la llama a la mañana siguiente de este hecho. Yo hablé con Ignacio Blanco hoy a la tarde y le pregunté si él creía posible que la cúpula de la Iglesia Católica, lo más tradicional, convoque a un diálogo a la oposición y al oficialismo, ¿no? Digo, ya que hay religiosos de un lado, del otro, que piensan de una manera, que Quiero piensan que de sepa otra. que está aguantando la carcajada Yo ahora. se lo pregunté a Ignacio Blanco, él me ¿Y dijo, qué te dijo, Ignacio? él me dijo, ojalá, pero no la veo mucho. Y él los conoce bien. Mira el lío que se armó porque Cheney hizo la misa en Luján, a la cual fue el presidente, y fue Tachuela también, no fueron solo kirchneristas. Es Pero Eduardo digo, Duhalde, si la iglesia Tachuela. quisiera tener un lugar importante y un lugar de diálogo y de paz como propone el Evangelio, perfectamente podría hacerlo. Como poder podría, como querer no quiere. Vos fijate que el Episcopado Católico conduce una organización que se llama Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Sí, claro.
que fue una de las tantas organizaciones creadas por el episcopado a partir de lo que fue el papado de Pío XI en 1922, cuando se dan cuenta que la Iglesia ya no puede gobernar directamente a través de los obispos como había sido durante la cristiandad, cuando hacen los acuerdos con Mussolini, el Tratado de Letrán, y entonces ahí inventan la Acción Católica, que es un modelo que después va a copiar Perón para el peronismo, con ramas, pero que son siempre conducidas por los obispos. Bueno, una de esas ramas es la de los empresarios, que fue creada en la década de 1940 en la Argentina, con otro nombre, a católicos, no cristianos, después se van disimulando un poco más, pero sigue respondiendo, tienen lo que se llama un asesor espiritual, que es un cura católico. Mirá. Yo publiqué la lista de quiénes son los fundadores. Es la más rancia oligarquía del país. Y esta asociación hace su congreso recientemente, donde le plantean al gobierno un pliego de condiciones totalmente reaccionario. Y esa es la posición del episcopado católico. Más parecido a EA y a IDEA que otra cosa. Totalmente, totalmente. Pablo. Cosa que dice Horacio sobre la comparación con el 2010 y luego el triunfo de Cristina. Y lo vinculo, ¿qué lo hace pensar que hoy el escenario electoral del Frente de Todos, o qué debería ocurrir para que el Frente de Todos efectivamente esté en una situación de ser realmente competitivo el año que viene? ¿Qué lo hace pensar que la oposición no está viendo ese riesgo? Porque uno adivina que quizás están leyendo todo lo contrario. Yo lo que estoy viendo son los problemas que tiene la oposición. Estoy comparando aquel grupo A del 2010 con no los vamos a dejar gobernar de Luis Juez ahora. Y para el tema del diálogo que plantea Cristina, la verdad es que hay un solo líder de la oposición que teóricamente estaría en condiciones de responder positivamente y que tendría algo para decir, algo interesante para decir, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es claramente el tipo más inteligente, más formado, más preparado, con equipos, con capacidad de gestión. Pero parece subsumido a la lógica de Macri Bullrich, ¿no? Y porque se lo comen. Si él hace algún gesto de receptividad a la propuesta de Cristina, se lo comen crudo. Ese es el problema que tiene la oposición en este momento. Ahora, la pregunta que me hace Pablo es muy legítima. Digamos, ¿qué tendría que pasar en el Frente de Todos? Claro. Bueno, es difícil porque en el año 10 y en el año 11 había una política definida que tenía un alto grado de adhesión popular. Hoy no hay una política que tenga un alto grado de adhesión popular. Hay discusiones sobre... Si nosotros, por ejemplo, en el Cohete a la Luna hemos publicado artículos muy contradictorios sobre este tema. Por ejemplo, un artículo de López Acoto y otros profesores de General Sarmiento, donde hace una valoración muy positiva de la marcha de la economía, de la recuperación de la industria, del crecimiento del dato empleo. macroeconómico, esencialmente, ¿no? Y hay otros artículos de otros columnistas, de Aronskin, de Biersba, de Robelli, que señalan justamente, digamos, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la caída del salario real. Es una ingenuidad, pero ¿es la política o es la economía? Naturalmente siempre son las dos cosas. Son las dos cosas, Pablo. Siempre son las dos Yo cosas. creo que son las dos cosas. Digamos, la economía es lo que tiene el gobierno en este momento y la política es lo que muestra Cristina. Y en el medio está, digamos, esta relación difícil, curiosa, entre Cristina y Sergio Massa, que está conduciendo este momento de la economía
en una dirección y en una línea que no es la misma que la del gobierno de Cristina en el año 10, pero que viene, digamos, a estabilizar una situación que se estaba desmadrando en el momento que él asume, con un ministro de Economía que no daba ninguna respuesta, que no tenía peso propio, que no tenía consistencia. Es decir, vos ves el aval tácito de Cristina respecto a la gestión de Massa en función del deterioro a la que llevó la situación Guzmán Batakis. Sí, por supuesto. No porque ella, digamos, comparte esas políticas. Digo, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, ella en el año 8, primer año de su primera presidencia, impone las retenciones móviles a las exportaciones de cereales. Y Massa, en su primer mes de gobierno, de alguna manera, manteniendo la figura legal de la retención, en términos económicos estrictos, la levanta, porque al ofrecer este dólar soja de 200, sobre el cual después se aplican las retenciones, en lugar de uno de 130, es equivalente a retenciones cero. Ahora, ¿se estaba al borde de un abismo? Sí. No quedaba otra que una medida como esta. No, yo no sé si no quedaba otra. Se estaba al borde de un abismo, pero digo, para no caerte un abismo no tenés una sola forma de salir. O sea, esta es una, pero es una muy concesiva. Es una muy concesiva ante sectores que tienen una capacidad de extorsión. Digo, los exportadores de oleaginosas y de productos elaborados o de las oleaginosas son un puñado, son 8. Y el grado de concentración que hay en ese negocio es tan grande y tienen tanta importancia para la producción de divisas que son necesarias en el país, que es muy difícil la negociación con ellos si no tenés una claridad conceptual y una consolidación política que lamentablemente el gobierno durante la gestión de Martín Guzmán no tenía. Pero a ver, quiero entender esto. ¿Vos estás viendo posibilismo en este momento o estás viendo una situación tan brava que no lo dejó al gobierno con otras herramientas como para tener este tipo de acuerdos con ese sector? Yo no quisiera ponerle nombre porque la verdad es que entre el posibilismo y la racionalidad y la sensatez hay una frontera muy delgada. Hay una frontera muy delgada. Si vos ves lo que está pasando en otros países, por ejemplo en Chile, bueno, vos tenés a Boric, que llega como incendiario y a los 6 meses está como bombero. ¿Y por qué? Porque no fue sensato lo que hizo. Porque se mandó a una jugada maximalista sin tener el respaldo para sostenerla. Entonces termina reculando en contra de sus propias convicciones. Bueno, y termina cambiando jugadores, ¿no? Acá también se cambiaron jugadores. Sí, acá se cambiaron muchos jugadores, por supuesto. Horacio, quiero volver un poquito al tema Massa. Sí. Porque uno debe imaginar que había un abismo, que había una serie de alternativas, una caja de herramientas acotadas. Tenías que hacer algo y podés tener, digamos, tenías muchas opciones, no sé si tenías actores para llevar adelante distintas opciones, es una discusión. La pregunta es, ¿el tema está saldado o en algún momento en el frente de todos esas cuestiones se van a poner sobre la mesa? Digo? Sí, se van a poner, yo creo, mi opinión es que sí se van a poner. No, saldado no hay nada. Lo que hay es un cierre de filas ante una emergencia. Pero, digo, por ejemplo, el tema del aumento de las tarifas, ese no es un tema cerrado. No es un tema cerrado. ¿Pero y cuánto aguanta la coyuntura el orden fiscal de Massa? Bueno, por eso digo que no es un tema cerrado. Claro. Digamos, porque Cristina es muy sensible a esas cosas. Digamos, esa pregunta que vos haces, ella también se la hace. Y la preocupación
es que, digamos, todas estas medidas puedan producir un incendio. Entonces, podés evitar el incendio por aquí, pero tenés el incendio por allí. Son dos formas distintas de incendio, pero igualmente peligrosas. Es el arte de la política, por otra Y parte. claro, Ahora, cuando se habla todo el tiempo de diálogo, se menciona mucho a la oposición, pero hace unos días acá sentado el diputado Valdés mencionó a Héctor Manieto como parte importantísima y elemental de una mesa de acuerdo a nivel nacional. ¿Coincidís? bueno, Eduardo es muy imaginativo. Es un muchacho muy imaginativo. Mirá, ¿Está mal el diagnóstico que hace Eduardo o está mal la expectativa que tiene de que Mañeto se siente en esa mesa? es que es muy difícil disociar una cosa de la otra. Digo, si la expectativa no funciona, el diagnóstico no sirve. Y si el diagnóstico no sirve, digo, es muy difícil. Pero el diagnóstico es, sea Mañeto o sea algún otro integrante de AEA, si pero- algún integrante, pero- si el establishment económico tiene que estar en esa mesa y son los titulares con los que Cristina eventualmente tiene que lograr algún tipo de diálogo. ¿Te acordás aquello de quiero hablar con los titulares, no con los suplentes? Sí, ¿no? claro. Ahora, por ejemplo, Mañeto, en aquella época del Grupo A, en el año 10, él daba un reportaje, yo no me acuerdo si era en el Financial Times o en el The Economist, en una de las dos principales, en una de las dos importantes revistas económicas. Y ahí él dice que el kirchnerismo ha entrado en una fase expropiatoria. Desde ahí en adelante el objetivo de Mañeto es hacer mierda al kirchnerismo. Si para eso tiene que sentarse en una mesa en algún momento, lo hará. Claro. Pero el objetivo es ese. Si una vez que vos definís que tenés un enemigo que te quiere expropiar y te quiere liquidar, y vas a tratar de liquidarlo vos primero. Ahora, yo creo que no es cierto que no había una fase expropiatoria. No es verdad eso que él dijo. Pero en todo caso es la subjetividad de él. Porque el hecho de que una ley, como la ley audiovisual, lo obligara a desconcentrar parcialmente sus medios audiovisuales, lo sentía como expropiatorio. Yo creo que no lo era. Yo creo que hay regulaciones de medios en otros lugares del mundo más severas de las que tenía la ley argentina. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos vos no podés tener un diario y un canal de televisión. Y acá tenés un diario, un canal de televisión, una señal de cables, una agencia de noticias, una financiera. Tenemos ganas de meternos un poco y compartir tu análisis de la causa, pero una última sobre este tema. Sí. ¿Qué opinás de lo que Pablo Ibáñez hace un rato bautizó como el compañero Mark, refiriéndose al embajador de los Estados Unidos? Dijo Pablo Moyano, es más peronista que muchos otros peronistas. No, que muchos de los nuestros, dijo. Que muchos de los nuestros. Bueno, esa frase de Pablo Moyano no es contradictoria con una que descalifique al embajador Stanley y lo compare con el embajador Sprill Braden. Ujú. Es posible que ambas cosas sean ciertas. Todo es verdad. No todo, Pero vos ves- esas dos pero espera. cosas son compatibles. ¿Vos ves en este momento un interés en Estados Unidos a través de su embajada por ciertas características que la gobernanza en la Argentina pueda tener de acompañar algunas políticas de este gobierno? Frente Mirá, a la posibilidad de un bolsonarismo, por A ejemplo, mí me ¿no? parece que lo que ellos quieren es condicionar al gobierno e imponerle una determinada línea. Y lo dijo Stanley hace pocos días, él mismo lo dijo, en ese encuentro en el cual se habló de la posibilidad de una concertación. Rodríguez Larreta hizo esa referencia y él dijo, pero no esperen a las elecciones, háganlo ya. Y explicitó, para explotar el litio, Claro. la energía y la agroindustria. Ordénense, les dijo, ¿no? Claro, digo, ahora, dentro de los sectores patronales también hay posiciones distintas. Por ejemplo, Paolo cree que la oposición no está en condiciones de gobernar.
Por supuesto, Paolo tiene cuentas pendientes con Macri. Cuentas viejas que tienen un arrastre histórico. Paolo es de Milán, del norte, y Macri es del sur, de Calabria. Los del norte desprecian a los del sur, les llaman africanos. Y Paolo producía la chapa que Macri compraba para prensar las carrocerías de los autos, de modo que tenían una contradicción objetiva de intereses. Ujú. Es decir, Paolo quería vender caro y Macri quería comprar barato. Digamos, son todos esos factores que están de por medio. Es decir, no hay una uniformidad en el sector patronal respecto de qué desean que ocurra. Es decir, nadie ha sido más claro que Roca en el planteo de que la oposición, él cree que no está en condiciones de gobernar. Ahora, es posible que, digamos, ellos crean que el que está en condiciones es Massa. Tampoco van a apostar por Cristina. Ujú. El planteo vuelve a ser cada tanto una famosa definición de ciertas medidas hacia la derecha o hacia la izquierda, la puede tomar el peronismo o un sector del peronismo o un peronista, ¿sí? Entonces posiblemente haya cierto insumo de esa teoría en el razonamiento de algunos sectores empresarios. Si tiene que haber un ajuste, el ajuste lo haga un peronista. ¿Vos qué edad tenías en el 89? No, 15 años. 15 años, bueno. No leías Ámbito Financiero. No. Bueno, Después trabajé en ámbito financiero 10 años. yo que tengo algunos años más que vos, sí leí Ámbito Financiero. Hay hubo una nota de Julio Ramos, el director propietario Sí. de Ámbito Financiero, explicando por qué él había decidido apoyar a Menem. Lo cual, digamos, para las posiciones habituales de ese diario era sorprendente. Que decidiera apoyar a Menem y no al radicalismo. Y él dijo, las medidas de ajuste imprescindibles solo las puede tomar el peronismo. ¿Puedo decir que la embajada y el establishment fueron a la hemeroteca del Congreso a revisar algunos ejemplares de Ámbito? No, es probable que ellos hayan soplado en la oreja de Ramos lo que Ramos escribió en aquel Hace momento. 32 años, 33 años. Nos metemos en la causa, Horacio, porque el día domingo las escuchas de esos Twitter Space de Revolución Federal, en el primer lugar donde se oyeron fue en tu nota del cohete a la luna, ahora son más, ahora incluso las presenta la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué crees que hay detrás de esto? Bueno, Cristina hace la referencia al atentado contra Irigoyen y a la polémica de aquella época. Yo creo que si bien es muy válido lo que ella plantea de Irigoyen, hay un fenómeno que es actual, que no es antiguo, y es esta radicalización de la derecha que se da en todo el mundo. Es decir, el 6 de enero del año 21, una turba tomó el Congreso de los Estados Unidos con la intención de colgar al vicepresidente Mike Pence porque estaba conduciendo el cómputo de los votos electorales para la elección presidencial en forma que contrariaba la estrategia del presidente Trump de denunciar que había un fraude. Y querían también matar a Nancy Pelosi, la jefa del bloque demócrata. Y esto fue, por un lado, avalado por Trump, pero por otro lado, estimulado por un ideólogo de la derecha moderna, que es Steve Bannon, que es uno de los procesados por aquel episodio de enero del 21, que ha planteado que en el mundo de hoy hay espacio para un populismo de izquierda o un populismo de derecha, y que él está tratando de organizar el populismo de derecha en todo el mundo. Eso lo ha dicho Steve Bannon. Y entonces ha trabajado con la derecha ultra de Hungría, de
bueno, por ejemplo, en Hungría, el presentador maestro de la cadena Fox, Tucker Carlson, se instaló en Budapest y transmitió durante una semana su programa desde Budapest, presentando a Víctor Orbán como el modelo y el paradigma que tendría que seguir Estados Unidos. Y Orbán es un neofascista, sí, directamente. Y esto pasa en Hungría, esto pasa en Polonia, en Francia estuvieron muy cerca de llegar a la presidencia, en Italia tuvieron el gobierno, después lo perdieron, pero lo tuvieron. Digo, hace 2 años, hace un año, el neofascismo gobernaba Italia. ¿Crees que esas expresiones son una respuesta casi lógica del propio capitalismo intentando de salvaguardar su propio desastre? Esa, digamos, es la teoría de Caruso. Mirá, yo creo que no se puede de ninguna manera prescindir del análisis económico para esto. Y que, digamos, hay un capitalismo de acumulación por desposesión, o dicho en términos más simples, por saqueo, sí, que se está imponiendo en el centro norteamericano. La primera víctima es el propio pueblo estadounidense, por cierto, pero que se proyecta sobre todo el mundo. Y entonces, frente a eso, la aparición de estas formas neofascistas es totalmente coherente. Digo, el fascismo de hace un siglo, ¿cómo surge? Digamos, este año se cumple un siglo de la marcha sobre Roma. Fue en 1922. Y la marcha sobre Roma, Mussolini era dirigente del Partido Socialista. Ahora, entre el año 17 de la Revolución Rusa y el año 22 de la marcha sobre Roma, Mussolini hace así. Y frente a la Revolución Soviética surge el fascismo, que de alguna manera es el imaginario que está recreando Steve Bannon en este momento. O populismo de izquierda o populismo de derecha. O comunismo de masas a la izquierda en aquel momento, o fascismo de masas a la derecha en aquel momento. Pero, Horacio, ¿no ves que en estos al menos 4 detenidos que hay hasta ahora, gente demasiado poco preparada, bastante marginal, si se quiere, en el lugar que ocupan hoy por hoy en la sociedad, con trabajos precarizados o desocupados? Digo, ¿no crees que hay algo más grande atrás de ellos? Por supuesto que hay algo más grande. No tengo la menor duda de que hay algo más grande, pero además, en general, digamos, el sicariato siempre se recluta entre esos sectores marginales, desposeídos, lunáticos, siempre en todo el mundo. ¿Vos crees que ellos son sicarios de otro tipo de organización más preparada? Yo no quiero apurarme a hacer calificativos sobre qué son. Lo que digo es que cada vez que ha habido grupos de choque que han realizado ese tipo de acciones, el reclutamiento ocurre entre esos sectores de la sociedad. Y aquí, bueno, nosotros tenemos aquí, yo tengo sentado a mi frente a Luciana Bertoia, que publicó una nota en un diario de la ciudad de Buenos Aires, donde entrevistó a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la Revolución Federal, donde Morel explica cuál es su relación económica con Nicky Caputo. Con el grupo Caputo, con las hermanos, empresas, ¿no? Lu, ayer lo explicabas bien, ¿no, Lu? Sí, bueno, él es ambiguo, ¿no? Porque cuando se le pregunta sobre Nicolás Caputo dice que sí, pero después habla de que intercambió mails en los cuales aparecía Caputo Hermanos, ¿no? Como razón social, y eso está vinculado en realidad con Luis Toto Caputo. Todo bastante desprolijo. Y al menos sospechoso, sobre todo por el desempeño que venía teniendo, ¿no?
la carpintería de este muchacho, que además, algo que hablábamos esta tarde con Pablo, también lo que surge en una nota interesante de la revista Anfibia es que este chico aprendió carpintería por YouTube, con lo cual es raro que una empresa de este calibre la contrate a una carpintería de este tipo, ¿no? Y para un hotel de Neuquén. Hoy uno puede aprender muchas cosas por YouTube, ¿no? Eso tampoco, depende de cuándo. Si lo aprendió el mes pasado, tu razonamiento tiene 100% de validez. Si lo aprendió hace 5 años... No, creo que es hace unos meses, porque esto lo cuenta el colega Nicolás, no recuerdo el nombre, perdón, que escribió la nota en Revista Anfibia, sí. Con la plata de un despido en un call center, armó una carpintería y ahora trabaja para hoteles de Neuquén, por 2 millones de pesos. No trabaja para hoteles de Neuquén, hizo ese trabajo. Bueno, o por para lo menos ese hotel. Eso es lo que él dice. Para ese hotel. ¿Confías en la investigación? Me parece, por lo que yo sé, que está trabajando bien la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No tengo mucha confianza en la Policía Federal. No tengo ninguna confianza en la Policía porteña. Creo que la jueza Capuchetti es una mujer que intenta hacer las cosas bien. Lo cual no quiere decir que se vaya a animar a subir de los ejecutores directos a lo que hay al costado o arriba. Porque no deja de ser Comodoro Pi. Porque no deja de ser Comodoro Pi. No deja de ser Comodoro Pi. Yo sé que quiere hacer las cosas bien. ¿Y Rívolo? Horacio, mencionaste todas las fuerzas, federal, PCA, no mencionaste a la AFI. Yo hablaba que hay como un planteo con la AFI, y vos has trabajado mucho siguiendo el tema servicios y demás. Sí. ¿Qué pasa? En su momento Alberto Fernández surge de alguna manera aquella famosa historia de los sótanos de la democracia y vamos a una AFI, corregime, que parece una AFI chica, sin capacidad de acción o con una capacidad de acción distinta. Venimos de una experiencia muy traumática de lo que hicieron los servicios de inteligencia en la historia argentina reciente. ¿Hay que revisar eso? Digo, porque vos dijiste, hay acción violenta, hay grupos, está ocurriendo algo. Posiblemente también el Estado debería estar más apto, más despierto y con más capacidades para prevenir, para actuar. Mira, Luli contó hace unos minutos que la AFI está ahora escuchando los audios de Revolución Federal que yo publiqué el domingo en el Cohete a la Luna. El problema no es la ley. Si lo puede hacer ahora, lo podría haber hecho antes también. ¿Para vos tardó en intervenir la Agencia Federal de Inteligencia? Yo no sé qué es lo que hicieron. Digo, sería muy presuntuoso de mi parte decir categóricamente no hizo esto, no hizo... Porque no lo sé. No lo sé, digo, además son actividades las de inteligencia que están rodeadas de cierto secreto. Y de golpe yo digo, no hicieron, y es una burrada. Se dicen tantas burradas en las pantallas, tantas afirmaciones categóricas que después no. Ahora, lo que yo digo es, digamos, esos audios que ellos le mandan hoy al juzgado, bueno, yo los publiqué el domingo. Sí. ¿Y este domingo qué puede llegar a ver de novedad? Porque tu columna de los domingos, vos sabés que siempre marca algo, ¿no? No sé. La verdad que no. Sé que hay mucha gente que le espera el sábado a la noche. Esto porque me lo dicen. Pero yo no soy muy autoconsciente, no sé. No, digo. Sí va a haber información importante sobre todo esto. Y va a haber lo que yo creo que es un encuadramiento importante de qué significa este tipo de grupos a la luz de la experiencia histórica. De la historia mundial y de la historia argentina específicamente. Ahí sí creo que va a haber cosas
Bueno, léanlo. Sí. No, eso seguro, eso seguro. Es un artículo que se No lee. me vas a pedir que te cuente la nota del domingo. Spoilea pero su un propia poquito. nota. Es un artículo que se lee el sábado a la noche y más lúcido después a la mañana del domingo. Se relee despierto. El planteo con la AFI, con la investigación, yo creo que va al mismo punto. Es cierto que uno, la famosa frase del diario del lunes, uno empieza a encontrar episodios que podrían haber claramente anticipado este hecho. Ahora, yo no me dedico al tema de la investigación, hay gente que se supone que sabe de eso y que trabaja de eso y podría haber hecho esa trazabilidad antes de que ocurra diciendo, esto se está armando. El Grupo Revolución Federal, que es de mayo, vino participando en distintos eventos. Había un caldo, había una acción y nadie lo vio, lo dejaron correr, estaban mirando para otro lado. Yo te quería preguntar en base a eso también, ¿no? Revolución Federal, ¿es un tema para investigar, para estar atentos? ¿Quién lo tiene que investigar? Y retomando un poco lo que vos decías sobre tus dudas sobre la Policía Federal, si nos podés explicar en qué se anclan, ¿no? Si es solo el teléfono de Sabac Montiel, si es la intervención de la custodia de Cristina. No, me parece que no es solo eso. Me parece que hay un maridaje entre la federal y la metropolitana, porque digamos que Macri, al crear la metropolitana, convocó por un lado a militares retirados y por otro lado a federales exonerados o sancionados, y de alguna manera planteó un modelo de policía distinto al de la federal, con menos control civil, con menos cuidado de respeto por los derechos y garantías. Y en la federal hay mucha gente que envidia eso. Y hay nexos, hay gente que hizo parte de la carrera juntos. Ujú. Todos hemos visto el Día de las Vallas, la forma alevosa en que la policía de la ciudad estaba filmando a los manifestantes, Sí. de forma desafiante, sin esconderse. Bueno, esas son cosas que de alguna manera van marcando una línea de la cual después la federal no se sustrae de esas cosas. Y debería tener más conducción la federal, ¿no? Ahora, sí. A mí no me gusta cuando la conducción de fuerza de seguridad es panelista de televisión. Eso que escuchamos respecto de los agravios contra Máximo Kirchner. Perdón, dejaste pasar una muy grande. Sí. ¿No te gusta una conducción como la de Aníbal Fernández? Fue claro lo que dije, ¿no? No, porque digo, también depende Vos de él la custodia de la vos sos vicepresidenta. rápida, Luli, No, ¿no? yo digo porque también depende de él la custodia de la vicepresidenta en un punto. Del presidente también. Quizás no estamos acostumbrados a que tengan que tener custodias más especializadas, con mayor preparación, o que les dejen elegir un poco menos qué hacer. Bueno, eso habrá que ver cómo es de ahora en adelante, porque, Paenza me contaba un diálogo que él tuvo con Negroponte, el especialista en informática. Paenza estaba muy preocupado por la seguridad de sus comunicaciones y le preguntó cuál era el riesgo y la posibilidad de que le craquearan su... Y Negroponte dijo, mire, le pueden craquear, todo se puede craquear, depende del esfuerzo y del interés que se ponga. Dice, si a usted lo persigue un oso, usted no necesita ser más rápido que el oso, le basta con ser más rápido que su amigo. Bueno, yo he visto cómo funcionaba la custodia de Fidel Castro. No miraban al presidente, estaban de espaldas a él, estaban mirando
cada rostro, cada movimiento de los que estaban enfrente del presidente. Ahora, eso porque había constancia de que había planes para matarlo. En cambio, con Cristina, bueno, digamos, de ahora en adelante sí. Claro. Pero digo, tampoco yo quiero cargar las tintas sobre esa falta de funcionamiento de la custodia, porque era un momento en el cual no, digamos, no estaba en la mente de nadie que se pudiera producir. En la del abogado Ubeira, en la de Ubeira. No, en realidad estaba empezando a instalarse. Horacio, Pero, digamos, era nuevo, era... Sí, era reciente. cuando escuchamos esos audios de la policía señalando de la manera que lo hacía a determinados funcionarios, diciendo que no tenían fueros, o lo que se le dice a Máximo Kirchner respecto de pasar o no a ver a su madre, ¿vos creés que cuando se escucha eso y se publica eso, digamos, este tipo de grupo se anima todavía más a ir a por un acto como este? Pero por supuesto. Pero además, de eso han pasado, eso fue el 22 de agosto, ¿no? El 27. 27 de agosto. Han pasado 3 semanas. ¿Vos sabés quiénes fueron que dijeron eso? No. ¿Vos sabés qué sanciones tomó No. el gobierno de la ciudad contra esos funcionarios? Digo, Horacio, porque si eso es un funcionario policial que se cortó solo, bueno, al día siguiente lo sancionan, lo separan, lo relevan, como hizo Tayana con el soldado Castelli. Horacio, también en este vivo que hizo Revolución Federal, ¿no? Y que aportó la AFI, ellos dicen, y que bueno, vos también, por supuesto, antes habías adelantado, ellos dicen que tenían diálogo con la policía. Nosotros hablábamos, nos comunicábamos, está todo bien. Está hablando de la policía de la ciudad. Y retomo la pregunta, ¿no? Sobre Revolución Federal, ¿qué tenemos que mirar? ¿No? ¿Son 1, 2, como aparece Morel, Sosa? Bueno, ¿Son ellos 60, dicen que son como pocos. ellos dicen? Ellos mismos dicen que son pocos, pero que están tratando de sacudir todo, conmover todo y con la idea de crecer y de ser más. Y hay indicios, digamos, de conexiones con militares retirados también, hay menciones que se hacen, hay algún militar retirado que aparece en los audios. Sí. 2 por lo menos, Sí. uno que habla y otro del cual hablan. Sí. Hay que mirar todo, Lulú, hay que estudiar todo lo que se pueda. Es un grupo que ha dejado muchas huellas porque, digamos, esas comunicaciones en el space de Twitter están. Bueno, hay que estudiarlas, hay que escucharlas y hay que escuchar también los programas periodísticos. Por ejemplo, yo escuché una entrevista que le hicieron a Jimena Tesanos Pinto, donde ella dice que Gladys Egui se fue a vivir a su casa porque estaba viviendo en situación de calle. Bueno, ese es un dato que hay que investigar, hay que verificar, hay que pesquisar. Digo, ¿vos sabés de qué trabaja Jimena Tesanos Pinto? Yo no. ¿Vos sabés de qué trabaja? Yo sí. ¿De qué trabaja? Claro, te lo cuento el domingo. Ah, ahí había desaparecer. información interesante. ¿Hablaste con la vicepresidenta luego del atentado? Sí. ¿Y la ves preocupada por el tema de la investigación puntualmente o más por lo que tiene que ver con el plano político-social? La veo atenta a todo. No se le escapa ningún matiz de la cosa, ningún detalle de la cosa. Lo toma todo muy en serio. Está impresionada por lo que pasó, digo, sobre todo porque ella no se dio cuenta en el No. momento. Queda clarísimo eso. La misma noche,
Yo esa noche estaba en el teatro. Cuando salgo del teatro, conecto el teléfono que tenía desconectado, me avisan. Entonces suspendo la búsqueda de un restaurante para ir a comer después del teatro y me voy a mi casa a mirar todas las informaciones. Y cuando veo la escena, me da la impresión, por lo que veo en la televisión, que el único que se dio cuenta del que estaba pasando algo serio alrededor de la vicepresidenta fue su secretario, Diego Bermúdez, que es ese muchacho de barbita Sí. candado negra que se ve al lado de ella en la filmación. Y entonces me daba la impresión que ella no se había dado cuenta. Porque ella siguió 5 minutos saludando, firmando libros. Y la custodia tampoco hizo nada para impedirlo. No. Y hay protocolos, si hay un intento, la custodia tiene que actuar de otra manera. Ya, es muy fácil decir a posteriori, la custodia no cumplió el protocolo, pero la custodia tampoco se dio cuenta. ¿Ella se da cuenta cuando ingresa y se lo cuentan? Ella se da cuenta cuando llega, cuando sube al departamento, empieza a recibir mensajes y entonces dice, che, prende el televisor a ver qué es lo que pasó. Prende el televisor y ahí ve la imagen. Y ahí se entera ella de lo que pasó. Ella Por no sabía. televisión se da cuenta de Por lo que pasó. Sí, sí. La imagen esa de la pistola frente a su cabeza, ella no lo vio. Ella estaba preocupada por un libro que se se le cayó, cayó. sí. Y como además el tumulto no se armó al lado de ella, porque el tipo se escapó para el otro lado y lo agarraron un grupo de militantes y se lo llevaron por la otra calle y él corrió y lo volvieron a agarrar. Digamos, se alejaron del grupo donde estaba ella. Entonces ella no se dio cuenta. Horacio, Yo le pregunté esa noche y me dijo que no se había dado cuenta. Wow. el otro día estuvo aquí Daniel Feierstein y nos decía que el crimen de Santiago Maldonado para él había sido un punto de inflexión respecto de la condena que desde la recuperación de la democracia hasta acá habían suscitado distintos tipos de asesinatos vinculados, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad o violencia institucional o violencia política estrictamente. Pero que, sin embargo, el crimen de Santiago Maldonado fue o negado o incluso hasta celebrado en algún punto por algún sector. Para vos, ¿cuál es el punto de inflexión en los últimos años para haber llegado a este grado de violencia política que vivimos con el atentado a Cristina? Bueno, respecto a las fuerzas de seguridad, me parece que el punto de inflexión es Chocobar. Chocobar, el policía que mata a un ladrón, y mientras el juez lo procesa, el presidente Macri y la ministra Bullrich lo reciben como un héroe. Tema al cual se refieren los audios de Revolución Federal. Ellos mencionan el tema. Para ellos ese es un punto importante. Ellos exaltan a Chocobar. Claro, como un héroe. Claro, igual que Macri y que Bullrich. Para mí ese es un punto de inflexión. Y respecto de lo de Maldonado, sí, por supuesto. Digo, nosotros hemos publicado los audios en los cuales funcionarios del Ministerio de Seguridad de Bullrich se reúnen con los gendarmes y les dicen, estamos todos en el mismo barco, tenemos que responder unidos, tenemos que... Y empiezan a coordinar la respuesta que van a dar ante la investigación formal. Este funcionario Barbieri. Para vos esos dos hechos van conformando cierta legitimidad de un grado de violencia mayor del que estamos acostumbrados. Sí, y Nahuel. Y Rafael Nahuel. Del cual se habló mucho menos, ¿no? Que de Chocobar y de Santiago Maldonado en los medios, al menos hegemónicos o diarios más tradicionales. No sé, pues es posible. No tengo registro, pero si vos lo decís debe ser así. Pero digamos, forman parte del mismo entramado y del mismo momento. Y bueno, también está la polémica entre Bullrich y Larreta sobre
el control policial de la protesta en las calles. Ese es un conflicto fuerte entre ellos, el protocolo que ella hace, planteando que no se acerquen los periodistas, y que la reta... No, nunca se aplicó. No, nunca. Yo era movilera en ese momento y siempre la pregunta era, ¿el protocolo? No existió. La última de mi parte, Horacio, tenemos que ir a un corte. ¿Vos le ves algún grado de vínculo o cómo te imaginás el vínculo posible entre el sistema formal político y este tipo de grupos que ahora descubrimos que son más y más intensos de lo que pensábamos? Yo no descartaría la existencia de esos vínculos. Y habrá que esperar la investigación, qué es lo que revela. Pero cuando Ricardo López Murphy dice son ellos o nosotros, cuando la señora Tesanos Pinto es militante del partido López Murphy y a su vez recibe en su casa a los jóvenes de Revolución Federal, y no solo los recibe en su casa, los defiende, habla bien de ellos, dice que son buenos muchachos, que son chicos humildes, que quieren progresar, que... Digo, es toda una zona que hay que profundizar, hay que profundizar. Yo, por supuesto, no creo que eso automáticamente incrimine a nadie, como para decir, como he visto en otros programas que dicen, ¿cómo todavía no detuvieron a tal o a cual? No, pero, digamos, señalo que me parece que son temas que hay que profundizar y que hay que investigar. Gracias, Horacio, por haber venido. Bueno, te leemos el domingo entonces. El sábado. Gracias.